Conectas Podcast. Las parejas cada vez quieren tener menos hijos. Eso tiene preocupados a muchos gobiernos porque, según las proyecciones, en pocas décadas comenzará a haber menos nacimientos que muertes a nivel mundial. Por eso, líderes tan antagónicos como Trump y Putin coinciden hoy en algo: quieren pagar por cada bebé que nazca en sus países. En contraste, América Latina enfrenta un problema distinto pero igual de complejo. Aquí, el embarazo adolescente sigue entre los más altos del mundo. Esta semana en Tenemos que Hablar, pocos bebés en el mundo, muchos en Latinoamérica. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar, El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Reports that you're considering doing something for moms across the country, giving them some kind of bonus so that they have Sounds like a good idea to me. Es una buena idea. Así contestó Donald Trump a la periodista que le preguntó por la posibilidad de incentivar con $5,000 a las mujeres que tengan hijos en Estados Unidos, donde la natalidad está en caída libre. Pero en Latinoamérica el problema es muy diferente. Hay cada vez más adolescentes embarazadas. De esto vamos a hablar hoy con Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Carlos, bienvenido. Hola Mauricio, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que el tema es complejo porque tiene implicaciones en lo social, en lo económico, incluso en lo político, Mauricio. Carlos, ¿y por qué algunos gobiernos están pagando por tener hijos? Bueno, en países como Estados Unidos y Rusia hay una inquietud enorme porque sus poblaciones están envejeciendo y las tasas de natalidad están cayendo a niveles históricos. Fíjate, en Estados Unidos ven como opción esta propuesta polémica de la Casa Blanca, a la que ya se le conoce como el baby bonus, que precisamente consiste en pagar varios miles de dólares a cada mujer por cada hijo que tenga. ¿Y qué es lo que anunciaron en Rusia? Lo de Rusia no es un anuncio, es más bien una medida. El gobierno de Vladimir Putin ofrece bonos económicos a las más jóvenes bajo el argumento de que cuanto antes se embarace una mujer, más posibilidades hay de que tenga varios hijos a lo largo de su vida. En al menos 27 regiones del país, estas mujeres pueden recibir entre $230 y $1,700 si tienen un hijo. ¿Y esa medida sí está funcionando? Lo que se dice es que no del todo, la verdad. También hay que decir que esas políticas no son nuevas. Países como República Checa, Canadá, Singapur, Francia, España, Chile, incluso Australia han intentado lo mismo. Pero en la mayoría de los casos las tasas poblacionales no han mejorado. Entonces es como botar dinero a la basura. Hay análisis que muestran que este tipo de políticas difícilmente revierten la caída de la población. Eso en parte es porque, como ocurre en Rusia, apuntan a sectores como el más joven que ya no está interesado en tener hijos. En todo caso, a mí me parece muy curioso y hasta siniestro que justamente Trump y Putin coincidan en políticas como esas. Pero, Carlos, ¿qué pasa en América Latina con este tema? Entiendo que estamos en un proceso de transición demográfica más lento. En la mayoría de los países aún hay más nacimientos que muertes. Aunque hay excepciones como Cuba, Uruguay, Costa Rica y, fíjate, sorprendentemente Venezuela. Pero eso se entiende por la migración masiva de su población joven. Y en cambio tenemos a corto plazo un problema igual de apremiante, que es el tema del embarazo adolescente. ¿Y qué hay de eso, Carlos? Aunque la natalidad mundial está bajando, en América Latina y el Caribe está la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo después de África. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, esto le cuesta a la región $15,300 millones al año. Eso es el equivalente al 1% de su Producto Interno Bruto. Pero eso es muchísimo dinero. ¿Y por qué pasa? Principalmente se debe a la desigualdad. Las adolescentes indígenas, campesinas o pobres muchas veces no tienen acceso a educación sexual ni a métodos anticonceptivos. Mirna Montenegro, ella es directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva en Guatemala, lo define como una forma de violencia del Estado. En el embarazo adolescente hay una violencia del Estado al no darles acceso a educación sexual, pero también hay una violencia en el marco de no permitir el uso de métodos anticonceptivos, porque usted no puede usar lo que no conoce. Entonces, si no hay campañas de promoción hacia las adolescentes, donde se habla de los beneficios del espaciamiento entre embarazos, que debe haber una preparación por la maternidad,
que la maternidad no es un destino, sino es una decisión libre e informada. Cuando vemos la mayoría de adolescentes que están embarazadas, que tienen ya 2 o 3 hijos, vemos que todo eso que mencionábamos no ha sido parte de su vida. ¿Y qué hay del abuso sexual, Carlos? Porque me imagino que no todos estos embarazos son deseados. La mayoría de los códigos penales en la región reconocen como delito las relaciones sexuales con menores de 14 años. Pero incluso si superan esa edad, la mayoría de estos embarazos no son entre pares. Muchas veces hay una relación de poder desigual con hombres mayores. Es un reflejo de una cultura patriarcal muy arraigada. Oye, pero eso ya no es solo una cuestión demográfica, sino en realidad de derechos humanos. Exactamente. Y Natalia Kanem, ella es directora del Fondo de Población de la ONU, lo ha dicho también. Casi la mitad de las mujeres en el mundo siguen sin poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y eso incluye a las adolescentes migrantes que muchas veces emigran para escapar de estas violencias. Carlos, me quedó eso que dijiste, la relación estrecha que hay entre el embarazo adolescente y la desigualdad. ¿Cómo se explica? Como dice Pablo Salazar, representante en Bolivia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, es un elemento central y crítico para comprender la desigualdad en la región. Las tasas más altas de embarazo adolescente se encuentran en quienes viven en condiciones de pobreza. Y cuando más se embarazan, se empobrecen aún más. Escuchemos lo que me dijo. La diferencia en el caso boliviano de una mujer que no fue embarazo adolescente, o sea, que decidió postergar 2, 3 años su fecundidad, 4 o 5 a lo mucho, respecto a sus pares que sí fueron embarazo adolescente, son a lo largo de su vida $60,000. Entonces, $60,000 para una mujer en situación de pobreza es la diferencia entre la pobreza y no ser pobre, ¿verdad? Es una casa, es un negocio, es de cierto poder tener un nivel de consumo mucho más alto en promedio durante su vida. Entonces, el tema de embarazo adolescente es un tema de desigualdad, es un elemento central. Además, en muchos países, Guatemala, por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres es un embarazo adolescente. Yo creo que ahorita en el caso de Bolivia probablemente sea 15 de cada 100. Es importante esto que señala Salazar con respecto a las desigualdades. Pero hay avances. Estoy viendo que, por ejemplo, en Bolivia, entre 2016 y 2024, la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años cayó un 10% por año en promedio. Y en menores de 15 años, un 8% anual. Es un descenso fuerte y muestra que algunas políticas, pues sí están funcionando. Pero en cuanto a mejorar las tasas de natalidad, ¿hay ejemplos internacionales que sí estén logrando buenos resultados? Sí, pues países como Suecia, Noruega y Finlandia lograron elevar su tasa de fecundidad sin pagar a las mujeres para que tengan hijos. Y fíjate, lo hicieron con políticas pro mujer, con igualdad de género, servicios públicos sólidos, acceso universal a salud y educación y sobre todo compartiendo las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. Ese enfoque funciona mejor que cualquier bono. Bueno, pero al menos por ahora en América Latina estamos lejos de necesitar eso. De hecho, sí, aquí todavía no se ve el descenso poblacional como un problema urgente, pero va a llegar y los gobiernos deberían de estarse preparando para que cuando llegue puedan garantizar que cada mujer tenga los hijos que quiera tener y reducir la enorme brecha de desigualdad. Pues es así que es una tarea urgente, Carlos. Sí, Mauricio, y si queremos revertir las cifras y proteger a la infancia y a las mujeres, no basta con incentivos económicos. Hay que garantizar derechos, educación, acceso a servicios y un cambio profundo en políticas públicas. Pues muchas gracias, Carlos, por participar en este episodio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.